Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su siguiente sesión, donde vamos a continuar viendo el tema del principio de Arquímedes. Es un tema muy sencillo, el cual ustedes podrán comprobar con algunos experimentos. Cuando nos encontramos sentados en el borde de una alberca y levantamos con los pies a un compañero que se encuentra sumergido, tenemos la sensación de que el peso que levantamos es menor. La razón es que todo cuerpo sumergido en un recipiente con un líquido experimenta la acción de dos fuerzas, una hacia abajo, igual al peso de la columna de líquido que está encima de esta, y la otra dirigida hacia arriba, llamada empuje. Este fenómeno, después de estudiarse, se ha conocido como principio de Arquímedes, dado que el filósofo y científico que lo desarrolló, ese era su nombre. Bueno, en palabras simples, vamos a suponer que vamos de visita a Ojo de Agua y entramos en el agua. Independientemente de si sabemos nadar o no, o flotar o no, todos experimentamos dentro del agua una fuerza, una sensación de ligereza. Somos bien flojitos, muy ligeros dentro del agua. Entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, esto se da porque el agua ejerce una fuerza hacia arriba de nosotros, ¿ok? Y esa fuerza se conoce como empuje. Si entramos con alguien e intentamos cargarlo dentro del agua, notaremos y observaremos que es muy ligero, que podemos hacerlo incluso con una mano, levantar a una persona o con dos manos, pero no necesitamos poner mayor fuerza dentro de y podemos levantarlo con mucha facilidad. Esto es debido a que el empuje que recibe todo cuerpo por el agua nos ayuda a tener esa ligereza, ¿ok? En el principio de Arquímedes nos dice que todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Ok, es importante aclarar que el empuje no va a ser igual a nuestro peso. Puede serlo, si es cierto, puede serlo, pero en ese caso, donde el empuje fuera igual a nuestro peso, nosotros quedaríamos flotando en el medio del fluido. El valor del empuje no tiene que ver con el peso del cuerpo, más bien lo que tiene que ver con el peso del cuerpo es la cantidad de fluido desalojado. ¿Cómo es esto? ¿Qué es el fluido desalojado? Vamos a imaginar que tenemos un vaso de agua lleno, al tope, al ras, y le ponemos un hielo grande que por supuesto va a flotar. Entonces, ese hielo va a hacer que se derrame un líquido, ¿sí? El líquido, el peso de ese líquido derramado es lo que va a determinar el empuje, ¿ok? En el caso de los hielos, como lo vamos a ver más adelante, el hielo flota. ¿Por qué? Bueno, sí, vamos a ver la relación entre el peso y el empuje, pero debemos de tener claro que el empuje va a ser igual al peso del fluido desalojado. Y lo que tiene que ver con la relación entre el empuje y el peso del cuerpo va a ser la posición donde va a quedar el cuerpo, ¿sí? Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, pues obviamente se va a hundir, ¿no? Como si ponemos una canica o como si lanzamos una moneda al agua, pues obviamente la cantidad de agua que desaloja una moneda es muy pequeña y el peso es mucho, pues se hunde. Pero el hielo, como tiene mucho más volumen, es más grande, entonces desaloja una mayor cantidad de agua que además nos hace que el empuje sea mayor al peso del cuerpo y eso es lo que hace que flote. Bien,
De acuerdo con lo anterior, resulta que el empuje que recibe cualquier cuerpo sumergido será igual al volumen sumergido multiplicado por el peso específico del fluido del que se trata. El empuje va a ser igual al peso específico por el volumen del cuerpo. Nosotros ya vimos cómo se calcula el peso específico al inicio del bloque, y entonces tenemos que el peso específico puede ser igual a la densidad por la gravedad. Sustituyendo, tenemos que el empuje también puede ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Cuál volumen? El volumen del cuerpo. Dependiendo si es un cubito de hielo, pues por supuesto que podemos obtener el volumen. Lado por lado por lado nos va a dar el volumen. Solo necesitamos saber cuánto mide el lado del cubito del hielo. Vamos a ver brevemente la biografía de Arquímedes. Arquímedes es un matemático, o fue más bien un matemático, filósofo e inventor griego que escribió importantes obras sobre geometría, aritmética y mecánica. Nació en Siracusa, en la costa oriental de Sicilia, y se educó en Alejandría, Egipto. Luego regresó a Siracusa, donde pasó la mayor parte del resto de su vida, dedicando su tiempo a la investigación y experimentación en muchos campos. Bien, lo que les decía, esto ya lo vimos en la evaluación diagnóstica, vamos a corroborar sus respuestas. El principio de Arquímedes da lugar a 3 casos, teniendo en cuenta el peso del cuerpo. Si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje, es decir, al peso del fluido desalojado, el cuerpo va a flotar, pero en la parte media. Se va a mantener en equilibrio, ni se hunde ni flota, sino se mantiene en la parte de en medio. Esto quiere decir que el empuje es igual al peso del cuerpo. Bien, ahora, en el caso 2, el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo se hunde hasta encontrar algo que lo sostenga, que es el fondo. En este caso 2, el empuje es menor que el peso del cuerpo, ¿ok? Y en el caso 3, el peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo flota, es decir, algo de él queda en la superficie del líquido. Vamos a tener que el empuje va a ser mayor que el peso del cuerpo. Bien, ¿cómo se calcula el empuje de un cuerpo, o más bien el empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido? Bueno, tenemos un ejemplo. Un cuerpo tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos. Calcula el empuje que recibe cuando se sumerge en el agua. Primero, 5 pasos: datos, incógnita, fórmula, sustitución y solución. Datos, todo lo que nos dan, todo lo que nosotros conocemos, o los datos que podemos encontrar en nuestras tablas, como por ejemplo aquí nos hablan de densidad y nos dan un material. Nosotros ya conocemos qué es la densidad, tenemos nuestras tablas de densidades donde la podemos encontrar, y ya conocemos también los 2 sistemas de unidades donde podemos manejar las operaciones, tanto el sistema internacional como el sistema CGS. En este caso, lo primero que me debo de dar cuenta es que me están dando el volumen en centímetros cúbicos, y en este caso debo de saber que el sistema que estoy utilizando es el sistema CGS. Bien, ¿cuál es? Mi dato es volumen igual a 200 centímetros cúbicos. Perfecto. Vemos que no nos dan nada más. Sin embargo, sí nos dicen que el líquido en el que se está sumergiendo es agua. Y como yo ya sé que necesito la densidad y la gravedad, pues
¿Por qué lo sé? Ah, pues porque la fórmula me lo dice. Aquí está la fórmula. La fórmula de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad, y además el empuje es lo que me están pidiendo, es decir, es la incógnita. ¿Por qué? Porque eso es lo que me están diciendo que calcule, el empuje. Entonces, si el empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad, tengo el volumen, busco la densidad en mi tabla y la gravedad es un valor que yo ya conozco, 9.8 metros por segundo o 980 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el sistema CGS. ¿Ok? Nos vamos a sustituir, es una sustitución muy sencilla. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, que multiplica a 200 centímetros cúbicos por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Todo esto multiplicado nos va a dar un total de 196.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo, 196.000 dinas, que es las unidades con las que se mide el empuje. Bien, el empuje se mide en las mismas unidades de la fuerza, es decir, newtons y dinas. ¿Por qué? Porque es una fuerza que es no como el peso es hacia abajo, pero es igual al peso porque esta es hacia arriba. Bien, así nuestra solución pues serían las 196.000 dinas. Ahora vamos a ver las siguientes actividades que están relacionadas con su actividad. ¿Qué van a realizar? Bien, van a realizar la actividad de aprendizaje 1, ver el video de YouTube que está ahí en esa siguiente liga y responder el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se descubrió en realidad el principio de Arquímedes? Aquí está, dejo el link en el documento que está en su Classroom. Esa es la primera actividad. La actividad de aprendizaje 2 va a ser escribir en su libreta ejemplos en donde el peso del objeto sea menor, igual y mayor al empuje realizado por el fluido. ¿Ok? Obviamente pues son por lo menos 3. Uno donde sea menor, uno donde sea igual y uno donde sea mayor. Y finalmente van a realizar un experimento. Van a diseñar 6 cuerpos de lo que ustedes quieran, de masa, de plastilina, de unicel, de plástico, de lo que ustedes quieran. Todo con materiales de hojas, de cáscaras, todo con materiales sencillos que tengan en su casa, de tal manera que tengan la misma masa en todos. Para esto, pues probablemente sí les convenga ir a la tiendita de la esquina o de una verdulería donde les pesen, no sé, 50 gramos, que pese cada cuerpo, o 100 gramos por mucho, para que no sea mucho líquido el que necesiten. Y entonces van a buscar un recipiente con agua, uno con alcohol y uno con aceite, utilizando el mismo volumen. ¿Qué quiere decir? La misma cantidad de líquido. Tienen que ser 3 recipientes que estén exactamente al mismo nivel. Por ejemplo, pueden tomar 3 botellas vacías de agua chiquitas y cortarlas de tal modo que las 3 queden, ustedes puedan observar que las 3 botellitas queden al mismo nivel. En un vaso también lo pueden hacer, solamente necesitan ver que sea la misma forma del vaso y posteriormente van a tomar una foto con los 6 cuerpos explicando de qué material los realizaron, ¿ok? No es necesario que tomen la foto de cada uno, pueden tomar la foto de los 6.
y al finalizar responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los cuerpos desalojó un volumen mayor de fluido? Para saber qué fluido se desaloja mayor, esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Ponen debajo de la botellita o del vaso o de lo que vayan a utilizar un platito. Ponen un platito, llenan su vasito o su botellita al ras, por eso yo les sugiero que los cuerpos sean pequeños y las botellitas también, para que ustedes puedan ver efectivamente cuánto fluido se desaloja, es decir, cuánto se derrama, como lo hablábamos al principio. Si ponemos un hielo, si nos servimos refresco y le echamos un hielo, pero el vaso está al tope y le echamos un hielote, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a tirar el refresco. Bueno, lo que queremos ahí saber es cuál de los cuerpos desaloja más, es decir, cuál se riega más. Para esto háganlo chiquito para que no tengan que desperdiciar el agua, no hay problema, pero el alcohol o el aceite, pues no tengan que desperdiciar tanto estos fluidos, y tengan cuidado con el aceite, ya que el aceite procuren devolverlo o mantenerlo en una botella de plástico. No lo tiren al agua, no lo revuelvan con el agua. Recuerden que una gota de aceite contamina más de 20 litros de agua, o sea, imagínense medio litro de aceite en el caño, pues es agua completamente contaminada, que además no es cualquier cosa separarla, es increíblemente difícil separarla. Entonces tengan mucho cuidado con el manejo de ese fluido. Después van a tener que explicar cuál de sus 6 formas desaloja un volumen menor, cuál en el platito, que si quedó menos aceite, menos alcohol, menos agua, ¿ok? Cuál se sumerge completamente, en cuál de los 3 fluidos, cuál no se sumerge, y a qué se debe que este cuerpo se sumerja o no. Obviamente esa última reflexión tiene que estar de acuerdo a todos los conceptos que hemos visto. Para más información, pues obviamente pueden descargar la guía electrónica que está en su Classroom o consultar el tema en su libro, que se encuentra en la página 35. También nos explica el principio de Arquímedes y la aplicación. Este principio se usa para todo el diseño de los barcos, ¿ok? Para diseñar un barco se tiene que calcular que el empuje, obviamente, como veíamos, sea mayor al peso del barco. Hay barcos inmensos, y ¿cómo es posible que no se hundan? Pues porque obviamente nuestro empuje es mucho mayor que el peso de ese cuerpo, ¿sí? Y desaloja mucho más fluido del peso, sí, exactamente, del peso que tiene. Bien, ustedes pueden leer y ver los ejemplos en esta parte, y lo único que tendrán que hacer es contestar las preguntas y subir su foto de los experimentos al Classroom, ¿ok? Si tienen alguna duda, pues no duden en comentármelo, y con todo gusto les brindaré la asesoría que requieran. Dejo los videos también en el Classroom, donde ustedes pueden ampliar la información que les he proporcionado. Muchas gracias y éxito en esta actividad.